También para mí es una situación particular. Hace 8 años que integro la Comisión de Presupuesto y me toca en esta instancia fundar la postura del interbloque Juntos por el Cambio respecto del tratamiento de la ley, que como todos solemos decir, es quizá de las más importantes que sancionamos en esta Cámara. Nada más y nada menos que el plan de gobierno que tiene establecido el Ejecutivo para el año siguiente. Cuento para considerar solamente la memoria histórica de esta institución, que creo que hace al acervo también de nuestro paso por esta legislatura. En definitiva, uno forma parte de un cuerpo colegiado por un lapso determinado, pero esa intervención que como bloque, como diputados tenemos, tiene que ver con una historia que cada partido, que cada espacio político tiene dentro de esta casa, ¿no? A mí me tocó, cuando era presidente del bloque en el año 2017, tomar con los diputados de aquel momento la decisión de dar un cambio de paso respecto a la postura que venía teniendo el bloque de la Unión Cívica Radical, que venía votando en forma negativa el presupuesto, y decidimos en aquel momento acompañar en general la ley de presupuesto. Bueno, usted era gobernador en aquella instancia. Usted sabe cómo son los mecanismos de resolución de este tipo de decisiones dentro de la Unión Cívica Radical. Usted conoce muy bien nuestro partido. Como mencionaba hoy, al primer gobierno radical, usted cuando integró nuestro partido sabe muy bien cómo es el funcionamiento interno y los procesos que tomamos para tener este tipo de decisiones. Decía, tomamos la decisión de dar un cambio de paso y acompañar la ley de presupuesto provincial, también para que no queden dudas del acompañamiento explícito de todo el arco político a la gestión del gobernador, que cuenta con un respaldo concreto y claro de toda la política misionera. Bueno, este año lo volveremos a hacer en ese sentido, acompañar en general la ley de presupuesto, lo que no significa volver a reiterar, insistir sobre cuestionamientos históricos que tenemos respecto de la ley que estamos tratando y que se encuentran fundamentalmente expresados en el capítulo 2 de nuestra ley. En el capítulo 1, como sabemos, tienen que ver con cuestiones más contables o financieras, pero en el capítulo 2 de la ley está lo que para nosotros constituye lo que se denomina una ley ómnibus, porque dentro de ese capítulo 2 existe un montón de cosas que poco y nada tienen que ver con la ley de presupuesto. Entonces yo quisiera, en primer lugar, dividir la exposición en dos partes. En primer lugar, hacer referencia a los recursos nacionales que remite la Nación, el Gobierno federal, a la provincia de Misiones, y en la segunda parte hacer mención específicamente a la situación presupuestaria provincial. Si uno mira el proyecto de ley del presupuesto nacional y lo analiza, uno puede, por ejemplo, tomar cuáles son los gastos de capital que va a hacer la Nación provincia por provincia. Y uno observa en ese desarrollo de lo que invierte la Nación en recursos de capital, que son inversiones que tienen que ver con obra pública. La provincia de Misiones tiene previsto, según la Nación, un crecimiento de un 28,9% respecto de lo presupuestado en el año en curso, ¿no? Se prevé también en el presupuesto nacional un índice inflacionario del 33%, aunque ya todos consideran que rondará el 50%. Es decir, si se cumpliera esta meta inflacionaria prevista por la Nación, lo que Misiones efectivamente va a recibir en inversiones de capital de recursos federales está por debajo del índice inflacionario, es decir, que nosotros vamos a perder en relación a la inflación a nivel nacional. Pero esto sería un dato aislado si es que no lo comparamos con lo que sucede con otras provincias a nivel nacional. Y ahí es donde viene nuestra crítica, porque lastimosamente la mirada federal respecto de la distribución de los recursos en la Argentina no es justa y ubica a la provincia de Misiones muy por debajo del resto de las provincias. Este dato lo quiero mencionar. Pero hay un dato que es aún más escandaloso y que tiene que ver con la asignación de recursos per cápita. Tomamos como fuente este buen trabajo que ha hecho esta consultora Politicón Chaco, que recomiendo la lectura, que analiza el presupuesto nacional, el proyecto de ley que se va a tratar en el Congreso, donde justamente hace la evaluación de cuánto va a recibir cada argentino, cada provinciano en función de la inversión que piensa hacer la Nación.
Y les comento lo que sucede. Un santacruceño, según la estimación que tiene la Nación, va a recibir per cápita 266.000 pesos con 132. Y un misionero recibe 139.073 pesos. Exactamente o prácticamente la mitad de lo que recibe un santacruceño. Y de las 24 jurisdicciones nacionales, Misiones es la última. Estamos 24 de 24 en la distribución de los recursos federales en materia presupuestaria. Y otro tanto sucede si uno además mira las inversiones públicas, incluyendo los, como decía, los gastos de capital y también los gastos corrientes. También Misiones le va muy mal en esta distribución de recursos federales. Nuevamente Santa Cruz está al tope de la distribución federal y Misiones, acá no está última, sino que está segunda. Santa Cruz recibe por ubicación geográfica, por recursos per cápita, 104.715 pesos y un misionero 8.352 per cápita, incluyendo todos los gastos de capital, inversión de capital y gastos corrientes, ¿no? Entonces, yo quiero advertir esta situación, queremos advertir del Frente Juntos por el Cambio lo que está sucediendo, porque fue el propio presidente Alberto Fernández que visitó esta tierra misionera y nos prometió un reconocimiento histórico o, si se quiere, reivindicación histórica por esta discriminación que ha sufrido durante muchos años la provincia de Misiones. Se comprometió el Gobierno Nacional a una compensación transformado en una zona aduanera especial o una zona de bajo impacto fiscal. Se comprometió a que llegue el gasoducto a la provincia de Misiones, se comprometieron a un montón de cosas. Y nada de eso se cumplió. Es más, no solo que no se cumplió, sino que además Misiones es castigada en función de lo que venimos desarrollando. Así que yo quisiera, con mucho respeto también, dirigirme al pueblo misionero y pedirles que en las próximas elecciones que están en poco tiempo, a días de realizarse, tenga en cuenta esta mirada del Gobierno Nacional, tenga en cuenta lo que realmente necesita la provincia de Misiones. Hoy necesitamos diputados nacionales que vayan al Congreso Nacional a defender los derechos de los misioneros, a sentarse arriba de la ley de presupuesto y a garantizar que los recursos federales realmente lleguen a la provincia de Misiones. Yo creo que la política y la actitud que ha tenido el Frente Renovador Provincial en votarle todas las leyes a la Nación, al Gobierno Nacional del Kirchnerismo, no han sido recíprocos con esa actitud que ha tenido el bloque oficialista. Y tampoco sugerimos ni invitamos a votar al Frente de Todos, que hoy ya pareciera que es el Frente de algunos, el Frente de pocos, porque tampoco pueden garantizar esta definición que necesita la provincia de Misiones. Nuevamente digo, y concluyo respecto de este capítulo, o al menos esta exposición respecto a esta parte, no somos considerados por el Gobierno Nacional como nos merecemos los misioneros y esta reivindicación histórica aún hasta el día de hoy queda pendiente en esta ley del presupuesto. Respecto de los recursos provinciales, a pesar de la menguada distribución de recursos federales, no obstante ello, si uno analiza la ley de presupuesto de la provincia de Misiones, hay, como suele haber y ha habido históricamente, una subestimación de los recursos que va a recibir Misiones de la Nación. En efecto, se calcula por coparticipación federal que la provincia va a recibir 106.111 millones de pesos, mientras que el proyecto de presupuesto nacional establece 142.095 millones. Es decir, hay una diferencia entre lo que nosotros estamos estimando en nuestro presupuesto y lo que estima la Nación de 35.984 millones de pesos. Y otro tanto también sucede con las transferencias automáticas previstas por la Nación a Misiones, donde nosotros estimamos 134.353 millones y la Nación presupuesta 163.003 millones de pesos. O sea, hay una diferencia respecto a lo que estamos tratando nosotros y lo que se va a tratar en Nación de 28.650 millones de pesos. ¿Qué sucede con esa subestimación? ¿Qué pasa con esta ley si es que se vota tal cual se está por votar con estas facultades extraordinarias? Bueno, sobre esa subestimación, sobre lo que además llega a la provincia respecto de lo que remite la Nación,
hay una discrecionalidad por parte del Poder Ejecutivo que puede disponer sin mayor limitación de esos recursos que van a llegar por sobre lo presupuestado en la provincia de la Nación. Y eso no se corresponde con lo que es una ley de presupuesto. Es justamente la autorización que hace la Cámara de Representantes al Poder Ejecutivo para poder gastar, dentro de ciertos parámetros, dentro de ciertos límites, y no a partir de esta forma de legislar que en definitiva incrementa la discrecionalidad por parte en cabeza del Poder Ejecutivo. Como decía, en ese capítulo segundo, donde se avanza sobre delegaciones de facultades, que es serio institucionalmente. Cada poder del Estado tiene su cometido, sus funciones, y hay delegaciones y potestades propias del Poder Legislativo que no puede delegar en cabeza del Poder Ejecutivo. Se establece en esta ley, en este proyecto de ley, la delegación de facultades para modificar la integración de directorios como el IPRODA, como el IFAI, como la Dirección Provincial de Vialidad, delegación de facultades para crear por decreto sociedades del Estado, delegación de facultades para actualizar los montos de alícuotas. Esto significa una potestad impositiva en cabeza del Poder Ejecutivo. Siempre hemos cuestionado esto porque justamente la posibilidad de establecer impuestos es una potestad de la Cámara de Representantes, tiene su origen histórico, cuando la Cámara de los Comunes era la que establecía la discusión sobre los tributos en el mundo, ¿no? Aquí nuevamente en esta ley se está delegando esa potestad en cabeza del Ejecutivo o de la anterior Dirección General de Rentas, ¿no? También hay facultades para modificar los regímenes de pago a cuenta, esto que tanto hemos cuestionado, del régimen de retención y percepciones y de recaudación establecido en el Código Fiscal. Y hay un ítem que lo volvemos a mencionar este año que tiene que ver con las ya absurdas prórrogas de leyes de emergencia que se vienen dilatando hace 32 años, en el caso de la ley antes 2007-23, ley 7 número 13 de emergencia económica, 32 años de vigencia lleva esta ley, y también la ley 7 número 24 de emergencia financiera, que se amplió al sector público, que lleva 25 años de emergencia en la provincia de Misiones. Esto, por ejemplo, impidió e impide que muchos acreedores de aquel viejo Instituto Provincial del Seguro no puedan percibir sus acreencias porque nuevamente se prorrogará un año más la emergencia económica en la provincia de Misiones. También cuestionamos la condonación de deudas que hace el IPS a los aportes previsionales de instituciones educativas religiosas y el Instituto Ruiz de Montoya, y como decía nuevamente, la prórroga de la cancelación de los bonos semis que ya llevan más de 30 años en la provincia de Misiones. Efectivamente, observamos ahí el cuadro respecto de la deuda pública. Hubo desde el 99 hasta el año 2015 un efectivo desendeudamiento provincial, pero desde el año 2005 en adelante hasta este año 2020, vemos un dato que no deja de ser relevante, como el stock de deuda per cápita del año 2005, que era de 2.768 pesos, pasó a ser el año 2020 de 8.785 pesos. Es decir, se advierte una estabilidad del stock de deuda en la serie entre el año 2005 y decía el año 2015, comenzando a incrementar progresivamente a partir del año 2016 hasta este año el cálculo per cápita que se hace sobre la base de la población que establece el IPEC, ¿no? En el año 2020, como decía, se estima en 1.261 pesos. Y hemos hecho en este tiempo también una fuerte apuesta a discutir lo que para nosotros es algo que está mal en la provincia de Misiones, que tiene que ver con la exorbitante presión fiscal que existe sobre el contribuyente en la provincia de Misiones. En ese sentido, volvemos a decirlo, volvemos a reiterar nuestra mirada respecto de la inmediata necesidad de eliminar las denominadas aduanas internas que tiene la provincia de Misiones, de volver a eliminar, como lo mencionaba hace poco tiempo, la denominada tasa forestal que está vigente en Misiones, llevar también la necesidad de llevar gradualmente la alícuota de ingresos brutos que gravan a distintas actividades a valores promedios con otras provincias del país, recuperar la facultad
que tenía antes de gestionar en forma directa el cobro de los tributos, que hoy está en manos de empresas privadas, que antes la tenía la Agencia Tributaria Provincial. Tenemos que rediseñar el impuesto inmobiliario. Hoy se hacía el comparativo de cuánto recauda la provincia en materia de ingresos brutos, que constituye el 94% de lo que recauda la Agencia Tributaria Provincial, es ingresos brutos. Muy poco se recauda por impuesto inmobiliario porque tenemos un sistema que es evidentemente regresivo y no progresivo. Eso implica que los que menos tienen pagan más y los que más tienen pagan menos en la provincia de Misiones. Yo vuelvo a reiterar la importancia de la sanción unánime de esta herramienta para que el gobernador pueda desarrollar su tarea el año que viene, pero no queríamos dejar de hacer hincapié en estas críticas. Y también nos preguntábamos, como lo hemos planteado, además de los datos económicos, de la necesidad de establecer una discusión sobre la reestructuración burocrática del Estado, porque no coincidimos con los datos que se mencionaban. En realidad, lo único que ha crecido en la provincia de Misiones en los últimos años ha sido el sector público y no el sector privado. Y existen además, en el organigrama provincial del esqueleto provincial, una infraestructura administrativa muy grande, con un montón de compartimentos estancos, con un montón de instituciones, entes, institutos, ministerios creados que a veces cumplen roles que se superponen, y lo hemos manifestado también en la Comisión de Presupuesto. Y pensábamos cómo graficar en esta sesión lo que decíamos, y yo quisiera exhibirles, trajimos aquí un organigrama de la provincia de Misiones. Esto es como si fuera el esqueleto del Poder Ejecutivo Provincial, donde se pueden observar los distintos estamentos que tiene la provincia de Misiones y las distintas áreas que tienen que ver con la gestión cotidiana, ¿no? Han sido muchos los institutos, muchas leyes que se han aprobado en el último tiempo, creando nuevos organismos que implica muchos más cargos públicos, muchos más funcionarios, muchos más asesores. Basta mirar la cantidad de ministerios, la cantidad de organismos descentralizados y la cantidad de empresas del Estado que tiene la provincia de Misiones. Nos quedamos con la sensación de que en este tiempo la provincia de Misiones y la política en general debe dar un claro mensaje al sector privado de que estamos dispuestos a analizar ítem por ítem, instituto por instituto, para poder hacer un presupuesto mucho más eficiente, para poder bajar lo que gastamos en la estructura del Estado, para poder dar un gesto al sector privado que tiene que soportar a veces todo el peso de una estructura enorme sobre sus espaldas. Así que yo quería, antes de empezar la sesión también se nos hizo llegar una modificación que se hizo al dictamen que firmamos en la comisión, donde se agrega, ¿no? Se autoriza al Poder Ejecutivo, en el marco del acuerdo aprobado por el decreto 1948 del año 2021, dice el agregado, en el que se establecen y se fijan las pautas inherentes a la compraventa de bonos o de créditos de carbono con el sector privado, ¿no? Este decreto, que es el 1948 del año 21, no está publicado en el Boletín Oficial. Estuvimos chequeando recién el Boletín Oficial. Este es un decreto que no está publicado, ¿no? Y esto es algo que, lastimosamente, habitualmente pasa en la provincia de Misiones. Muchos decretos firmados por el gobernador que no son públicos inmediatamente como debieran ser, publicándose en el boletín. Vamos a aprobar hoy una ley referida al boletín digital. Ojalá que esta situación se resuelva, porque automáticamente debiera hacerse públicos los decretos firmados por el gobernador, y este decreto no ha sido publicado, con lo cual no pudimos acceder a la lectura de su texto, ¿no? Y nos preocupa este agregado porque además, en este agregado, se exceptúa explícitamente del régimen de contratación establecido por la Ley 7, número 11, que es la Ley de Contabilidad. Esta ley lo que hace es justamente determinar las licitaciones públicas para la compra que realiza el Estado.
y con esta incorporación de este párrafo, lo que hacemos es exceptuar para la compra de estos bonos o créditos de carbono al Poder Ejecutivo para que haga una compra directa, se mencionaban ahí los nombres de las empresas, referido a este convenio firmado pareciera entre el Ejecutivo y estas empresas privadas, exceptuándolas del régimen de contabilidad. Una nueva delegación, una nueva excepción que se aprueba a partir de este proyecto de ley que estamos tratando. Bueno, para no extendernos mucho más, yo quisiera concluir diciendo de que cuando se habla de actitudes responsables por parte del arco político, creo que el acompañamiento unánime de la ley es un dato político que debe ser destacado, con lo cual yo adelanto el voto positivo en general al proyecto de ley. Lo que sí adelanto también es el voto negativo respecto del capítulo segundo que contiene todas estas cuestiones cuestionadas, no solamente por la Unión Cívica Radical, sino por el interbloque